¿Cómo están, amigos y amigas de Homo Academicus? En esta oportunidad tenemos una nueva entrega. Vamos a hablar acerca de la antropología interpretativista de Clifford Geertz, o también conocida como el interpretativismo, o la corriente de la doble interpretación, o el enfoque hermenéutico. Continuemos. El interpretativismo surge en la década de los 70 en Estados Unidos como una corriente alternativa del culturalismo estadounidense. Entonces va a proponer una perspectiva analítica de la cultura como una red de significados que debía o que debe ser objeto de interpretación. Entonces la idea central que va a proponer el interpretativismo va a ser la interpretación de los significados imaginarios, costumbres y acontecimientos que hacen a la cultura. Y en este entendido, la cultura va a ser entendido como un texto entramado de significados. Continuemos. Siguiendo con la presentación, tenemos a los principales representantes. Como habíamos mencionado, el principal representante de esta corriente del interpretativismo es Clifford Geertz, filósofo y antropólogo estadounidense, también conocido como el padre de la antropología simbólica, destacado con sus investigaciones de la interpretación de las culturas, donde planteó las siguientes. Por un lado, nos va a plantear que las culturas se interpretan, dándonos a entender que la función de la cultura es la de dotar de sentido al mundo y hacerlo más comprensible. Y por otro lado, nos va a plantear la descripción densa hacia una teoría interpretativa de las culturas. Y con esto nos va a decir interpretar la interpretación de los individuos de una cultura desde su posición. Es así que la cultura entonces ha de ser una ciencia interpretativa en busca de significados, y no así una ciencia experimental como planteaban las demás escuelas antropológicas. Continuando con la presentación, tenemos los postulados teóricos. Desde el interpretativismo se va a plantear tres postulados. Como primer postulado, la cultura como dimensión de significados. Como segundo postulado, la cultura como documento público. Y como un tercer postulado, la descripción densa de la cultura. Entonces, ¿a qué hace referencia cada uno de los postulados? Entonces nos va a decir que el primer postulado consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud de que el ser humano hace cosas. Y el segundo postulado consiste en que la cultura no es una entidad oculta en la cabeza de las personas, sino está a la vista de todos, en prácticas y en narrativas concretas, y así el etnógrafo debe interpretar las culturas como si estuviesen leyendo un texto complejo. Y por último, el tercer postulado consiste en el desentrañamiento de los significados desde el punto de vista del actor, en este caso del sujeto cultural. Y a esto se va a entender como una doble interpretación de la cultura, donde el etnólogo o el antropólogo hace una interpretación de la interpretación. Es decir, que el antropólogo hace una comprensión, luego una descripción y finalmente la interpretación. Continuemos con las cuestiones de método. Entonces, la antropología interpretativa o el interpretativismo tiene como método el método hermenéutico, que considera las condiciones en las que se produce la comprensión de un fenómeno o hecho cultural. La interpretación presenta una importancia primordial en cualquier metodología que presenta alcanzar el conocimiento. Y a esto se va a entender como una comprensión ideográfica. Es así que desde este método hermenéutico, el interpretativismo se va a plantear cómo se entiende la realidad social. Entonces nos va a decir que la realidad social es histórica y culturalmente constituido o construido, donde los actores sociales son los agentes del sentido en procesos intersubjetivos. Es así que la unidad de análisis
para el método heurístico van a ser los significados y el entendimiento de la interpretación de las culturas. Es así que se va a preguntar que cómo entonces se define el conocimiento. Entonces va a decir que el conocimiento está sujeto a la comprensión, explicación e interpretación. Y finalmente, a manera de conclusión, tenemos las siguientes. Desde el interpretativismo, como habíamos dicho, la cultura es un entramado de significados, la cual está sujeta a la interpretación, y la práctica cultural debe incluir lo que esta práctica significa para los actores que la realizan. La interpretación debe considerar dos planos: lo que la gente hace y lo que significa eso que hacen. Entonces, la cultura es un conjunto público de interpretaciones sujeto a nuevas interpretaciones, donde nos da a entender la doble interpretación. Y finalmente nos va a decir el interpretativismo que la labor del antropólogo o el etnógrafo debe ser el de interpretar el entramado de significados de la cultura desde la posición del actor. Hasta aquí, amigos y amigas de Homo Academicus, espero que les haya gustado la presentación. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta una nueva entrega.